Hola, hola, aquí estamos con ustedes en un tema más de las complicaciones de la diabetes. Estábamos trabajando, como ustedes saben, con el páncreas, siempre poniéndolos en contexto. Estábamos trabajando con el páncreas, del páncreas se derivaba la diabetes y de ella estamos estudiando algunas complicaciones. Las tres complicaciones básicas. Habíamos visto la neuropatía diabética, habíamos visto la retinopatía diabética y hoy nos disponemos a hablar un poquito de la nefropatía diabética, llamada también, conocida en la literatura, como Kimmel-Wilson, y les agregamos acá concepto importante ya dominado por la literatura y estudiado de lo que es la memoria metabólica, que sobre todo se ha demostrado que todas estas enfermedades, patologías, incluyendo la nefropatía diabética, que tiene algunas alteraciones moleculares, sobre todo a nivel de membrana, de la membrana de la cápsula de Bowman, etc., así como otras membranas del cuerpo humano y otras estructuras, cuando hay un daño metabólico se guarda para siempre. Puede cambiar un poco, etcétera, pero se guarda. Y el paciente, por ejemplo, el diabético, que se ha demorado mucho su diagnóstico, etcétera, puede ser que salte esas complicaciones, esos recuerdos, esas descompensaciones de ese diabético debido a la memoria metabólica. Es importante. Aquí tenemos mostrando un riñón, porque en él es que vamos a trabajar. Aquí tenemos prácticamente un corte bastante interesante de lo que es un corte de la corteza y la médula renal. Vamos a repasar un poquito lo que es la estructura del riñón, porque no vamos a hablar en el día de hoy del riñón como tal, pero es necesario traer a colación algunas estructuras importantes. Y ahí le mostramos lo que es la cápsula de Bowman, lo que es el glomérulo, el corpúsculo, sería una cosita de esta, un puntito de eso que ustedes ven ahí, de esos más rojitos, esos puntitos, sería una estructura de esta que está aquí. Así que vamos a ir suave mostrando esta enfermedad el día de hoy. Aquí tenemos el tema, anatomía básica renal, por eso les decía, histología básica del riñón. Vamos a ver glomérulo o corpúsculo, que sería la unidad estructural y funcional del riñón llamada nefrona. Vamos a verla, lo que es la nefrona, esto acá, incluyendo el asa de Henle y algunos túbulos contorneados. Vamos a repasar un poquito esa anatomía. Funciones básicas del riñón, nefropatía diabética o Kimmel-Wilson, sería el tema de hoy. Niveles de azúcar y la nefropatía, fisiopatología profunda, metabolismo del sorbitol, importante, porque ese aumento del sorbitol intracelular es el que desencadena el proceso de daño intracelular. Y de lo que es los podocitos a nivel de la membrana, de toda esta membrana aquí, vamos a ver un poquito con mejores láminas en el día de hoy. Esta es la membrana externa, glomerular, la membrana interna, y ahí estarían unas células importantísimas, las células del mesangio, los podocitos, que son, al fin y al cabo, los que se alteran en esta filtración glomerular. Algo de genética, epigenética, en la nefropatía diabética y algunas patologías asociadas. Ahora bien, conceptos básicos a mencionar en este tema de hoy. Equilibrio ácido-básico. Fíjense que el equilibrio ácido-básico es aquella escala de donde se mueven los líquidos de nuestro cuerpo, los pHs de algunas cavidades, por ejemplo el estómago ácido, la orina tendiente a la acidez, etcétera, que va de 0, de lo que es de 0 a 14. El riñón como tal, el riñón se encarga a largo plazo de mantener este pH. El RAS, renina, angiotensina, aldosterona, existen. Vamos a ver cómo al final la relación que existe
entre este control desde la renina, aldosterona, angiotensina system, cómo se relaciona con el daño renal como feedback negativo hacia el riñón. Oxiredox, porque fíjense que todas las acciones que ocurren en nuestro cuerpo, todas esas enzimas como catalizadores, oxidan y reducen, y ahí es un trabajo fundamental en las reacciones químicas. Vamos a ver cómo el tumor necrosis factor, mensajero de inflamación tisular, las interleuquinas, cómo se relacionan con este proceso también, porque prácticamente, aparte, no simplemente es aumento de la glucosa ya, sino que se relaciona con mecanismos inmunológicos importantes. ¿Qué son los alelos? Los alelos, fíjense que la relación de muchos genes con esta enfermedad relacionada no solo con la Alzheimer, sino por ejemplo también con el Goodpasture, lo mencionaremos al final, donde hay una relación, antígenos que atacan tanto la membrana basal respiratoria como la membrana basal glomerular. Memoria metabólica, persistencia y progresividad. Esto es importante, lo que les mencionaba al principio, la memoria metabólica. Cuando un proceso ocurre a nivel molecular, se guarda y puede repetirse ante procesos de descompensación del paciente. Ok, le recordamos esta lámina porque habíamos hablado, que estamos hablando de las complicaciones del diabético. Entre ellas estaba la vasculopatía y la neuropatía. Esta vasculopatía se relacionaba con la retinopatía diabética y la nefropatía diabética, que es en la que estamos. Recordad que ya habíamos hablado de la retinopatía diabética, pie diabético y nefropatía diabética. Hoy estamos hablando de la nefropatía diabética. Así que vamos a ir adelante. ¿Qué tenemos? Este es el riñón. Son dos que se encuentran en la parte retroperitoneal, prácticamente a nivel de L2, L3. El riñón izquierdo un poquito más elevado, con una relación muy importante con las suprarrenales, de las cuales sus arterias fundamentales son de la, en el caso de la derecha es directamente de la aorta, en el caso de la izquierda la arteria sale de la arteria renal. Muy importante. Ok, este riñón tiene fundamentalmente su ubicación, ya hemos visto, estructura externa e interna, parece el grano de frijol, ustedes lo ven, y tiene una relación muy importante en cuanto a la filtración fundamental de la sangre. Control de pH, control hídrico, todo esto como lo mencionamos de forma general. Vamos a ver algunos detalles más importantes después. Existe una corteza y una médula. La médula en forma de pirámides. Y tiene acá la papila que desemboca directamente en un cáliz menor. Tiene cálices menores, cálices mayores. Y la pelvis renal. La pelvis donde desembocan estos cálices mayores. Ahí ya la orina que cae acá ya se filtró. Es una orina filtrada con las características que sean. Ok. Tiene los corpúsculos. Los corpúsculos estarían, lo vimos en la lámina anterior. En todo esto son corpúsculos, los glomérulos que están entre el espacio intrapiramidal. Y prácticamente lo que es la médula o las pirámides estarían, como vamos a ver, en las asas de Henle. Vamos a ver donde se produce el mecanismo de contracorriente, el equilibrio de filtración multifactorial electrolítico, y las vías urinarias. Ok, recordad que no vamos a ver una anatomía muy profunda en el día de hoy, nada más la parte principal. Ok. Ahora bien, estructura la nefrona. Esta es la nefrona. Estos son los corpúsculos, como habíamos dicho. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Y esa nefrona está compuesta por una cápsula llamada la cápsula de Botman, una arteria aferente y una arteria deferente. Y dentro hay un conglomerado de arteritas que pasan muy cerca de toda esa pared, de la parte mesangial. Acá vamos a ver un poquito más profundo todavía esto, ahora más adelante. Y prácticamente ahí se produce la filtración. Vamos a ver.
Ahora bien, esta cápsula de Bowman termina en un túbulo contorneado proximal que se profundiza hacia la médula, hacia las pirámides, dando lugar a lo que es el asa de Henle. Este es el asa de Henle y se convierte en túbulo contorneado distal, que va a terminar finalmente en el túbulo colector. Ya está, esto que está aquí es la papila. Esta es la papila, la habíamos visto ahorita, aquí, en la punta de la pirámide, el vértice, y ya sale la orina a lo que es los cálices. Hasta ahí un poquito de anatomía. ¿Sí? Esa orina, cuando ya está en, la vía, en esta vía aquí, que llega a la vejiga, ya es una orina filtrada. Como esté la orina en ese caso ahí, puede ser que concentre un poquito más o menos, pero ya tiene toda la calidad, la concentración adecuada o inadecuada, que ya tiene la orina en ese espacio. Es la que vamos a orinar. Y el asa de Henle, esta que está acá. Ahí se produce un mecanismo de contracorriente de filtración, bicarbonato, sodio, potasio, etc. Muchas de ellas de agua, sobre todo ayudada por la ADH, lo que es la ADH, la que controla el agua en nuestro cuerpo a nivel de las vías esas microscópicas del asa de Henle. Ahora bien, esto aquí, miren aquí un poquito más. Esta arteria que viene acá, esta es la arteria renal, una de las ramas, esta es la arteria arqueada, que va a dar múltiples ramitas, que de esa ramita va a haber una arteria aferente, que entra al glomérulo, y hay una arteria eferente que se dirige hacia lo que es los túbulos contorneados y el asa de Henle. Estos son el asa de Henle. Para producirse el mecanismo de contracorriente o mecanismo multiplicador. Ahora bien, aquí, ¿qué pasa? Que alteraciones que pueden ocurrir en la membrana, está acá, en el mesangio, en los podocitos, es lo que va a limitar o va a aumentar el escape de proteínas o la no adecuada filtración glomerular. Esto es importante. Bien básico lo estoy hablando, porque hay alumnos que van a entender que no han llegado a renal, no han llegado a nefrología. Yo quiero que lo entiendan bien desde ahora. Quiere decir, fíjense qué interesante, casi todos los órganos del cuerpo humano están bañados por una arteria y venas que salen de él, pero está lleno de capilares. ¿Qué pasa en el riñón? Es interesante cómo, fíjense si la naturaleza sabe. En la cápsula de Bowman está incluida en la parte arterial. Fíjense cómo los capilares están rodeando los túbulos contorneados y el asa de Henle. Pero esta es la arteria aferente, entra y sigue siendo arteria, no es una vena, sigue siendo arteria. Y está relacionado con un área que no la voy a presentar en el día de hoy, la vamos a ver cuando veamos riñón profundamente, que sería la mácula densa. La mácula densa, donde va a controlar los niveles prácticamente, es lo que el aparato justaglomerular, lo que va a medir concentración de orina, lo que es prácticamente lo que es la densidad, etcétera, y va a medir muchas cosas. O sea, lo que es el aparato justaglomerular. Visto esto ya, vamos a ir un poquito ahora, más profundito. Vamos a ir profundizando. Ok, la anatomía microscópica histológica de la nefrona. Fíjense qué interesante. Tiene células mesangiales intraglomerulares. Y la hoja externa y la hoja interna. Y ahí dentro están lo que se llama los podocitos. Estos podocitos están en relación directa con la sangre que viene aferente. Va a haber una filtración. El contenido sale por acá hacia el contorneado proximal y el resto se va en la arteria eferente, arteria aferente y arteria eferente. Esta arteria sí ya continúa ¿hacia dónde? Hacia lo que es este aparato que está aquí. Vamos para atrás. Miren, ve, esta es la arteria aferente y la arteria eferente. Si la filtración que no ocurrió aquí
se va a producir o se va a ver un mecanismo multiplicador o contracorriente. Lo que no se filtró aquí se puede filtrar en el asa de Henle. Miren el mecanismo renal qué clase de profundidad tiene en cuanto a función. Ahora bien, aquí ¿por qué les pongo el alvéolo? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el alvéolo con la nefrona? Bueno, aquí hay una membrana basal que tiene importantes células muy importantes, parecidas a las células que existen en la membrana basal del alvéolo glomerular. Del alvéolo, que es prácticamente donde se produce también un intercambio, en este caso aquí intercambio de electrolitos, líquidos, etc. Y aquí se produce intercambio gaseoso. Es importante. Y vamos a ver que existen unas células prácticamente los tipo 4, vamos a verla, que se parecen mucho y por tanto le menciono desde ya una enfermedad que confunde a antígenos de nuestro cuerpo, o sea, a lo que son, confunde a los anticuerpos. Y va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, la misma que va a haber en la membrana basal glomerular, en la membrana basal alveolar. Y se llama el gut pasture, lo vamos a mencionar al final. Es importante. Ahora, al haber la alteración en esta membrana, por problemas que se producen intracelulares, vamos a ver cuáles son, metabólicos, a partir de la acumulación del sorbitol, vamos a ver cómo se produce este proceso. Y esto histológicamente, aquí está, miren aquí una membrana normal, miren aquí cómo esta membrana está aumentada de volumen. ¿Por qué? Porque se comporta como que, ustedes dirán, ¿y qué hace ese colador ahí? Como un colador. Esto es como si fuera un colador bien selectivo a los gradientes, a los volúmenes, a las partículas que pasan por ahí, bien selectivo. Por eso es que estos son, miren aquí, lámina basal, miren aquí, poro o rendija, ¿no ven? Es como un colador, exactamente se pinta así y así hay que estudiar. Ahora, en resumen, ¿qué se produce en la diabetes? Alteración de esta membrana por las causas que vamos a explicar. Y ahí es donde vienen todos estos poros, o aumentan o disminuyen. Y entonces altera el filtrado glomerular. Muy importante. Eso es una explicación bastante basal para que lo entiendan. Ahora bien, ¿cuáles serían las funciones generales de los riñones? Filtra la sangre durante 24 horas, filtra la sangre, toda la sangre pasa por esos riñones, regulación del calcio y electrolitos en general, liberación de hormonas, vamos a ver que son calcitrol para el control de la vitamina D, asociado con la paratormona, con la tiroides y la paratiroides, la renina, que desencadena el mecanismo del RAS, renina, angiotensina, aldosterona, y eritropoyetina, que tiene que ver con la médula ósea, y mecanismo ácido básico a largo plazo. Estas son las funciones fundamentales de los riñones, las cuales se pueden ver alteradas en la nefropatía diabética. Por eso es que una de las complicaciones del diabético, que ya sería metabólica, que no entre en estas que son vasculares, es la cetoacidosis diabética. No la vamos a hablar hoy, en el día de hoy. ¿Cuáles son las presiones glomerulares? Presión capilar y presión coloidosmótica. Esto que está aquí, este glomérulo que le pinté, esta es la cápsula de Bowman, aquí hay una presión que sería esta. En la arteria aferente, arteria, cualquiera de las dos en este caso, aferente, entra. Hay una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio, ¿ven? Con una presión coloidosmótica o de proteína glomerular de 32 milímetros de mercurio. Y esta es la arteria eferente, aferente. Ahí hay una presión. Y esto amarillo sería esto que está acá, que sería la presión que hay en la cápsula de Bowman. Esta pared, que es el mesáneo, que es el que rodea esta pared, tiene una función muy importantísima en control de esa presión. Inclusive, bueno, también están las arterias aferentes, o sea, lo que son las válvulas, los esfínteres, y por eso, fíjense que a nivel renal, cuando hay un shock, es muy importante,
estas arteriolas tienen su función específica, de control de la presión y regulación a largo plazo. Entonces quiere decir que también si hay, por ejemplo, un síndrome nefrótico, la presión coloidosmótica va a ser muy elevada, lógicamente, y prácticamente es difícil que se filtre toda esa cantidad de sangre, y entonces el paciente va a tener muchos edemas, lo que son edemas a nivel cara y pierna, como lo vamos a ver un poquito al final. Ok, esta es la razón fundamental, son las presiones, y esta pared que está aquí es la que se altera basado en lo que vamos a explicar metabólicamente en el día de hoy. Ahora bien, algunas características fisiológicas de la función renal. Concentra la orina en 1015 a 1020 aproximadamente, que constituye la densidad urinaria. Volumen de líquido del absorbido, 124 cc por minuto. El daño de la membrana altera todos estos datos, son datos normales. Hay cantidad de glucosa, albúmina, bilirrubina, cuerpo cetónico. Esto puede estar más o menos, puede haber alguna cantidad mínima de estas sustancias, de albúmina, pero nunca en valores que son medibles, que están alterados. Filtrado por minuto, 125 cc por minuto, prácticamente parecido al absorbido, y de 1400 a 1500 en 24 horas. Ese es el volumen de orina. Son las funciones básicas de la función renal. Ahora bien, ¿qué sustancias son eliminadas? La urea, de 20 a 30 gramos en 24 horas. Ácido úrico, 0,5 gramos prácticamente en 24 horas. Creatinina de 1,5 gramos en 24 horas. Esto es medible, esto se envía cuando esta creatinina está muy elevada. Habla de qué? De insuficiencia renal. Y hay que valorar estos valores importantes. Sedimentos serían algunos hematíes, leucocitos y cilindros. Cilindros no deben haber. Esto nos recuerda la glomerulonefritis, cuando hay un daño renal importante, que se pierden, salen a la orina los cilindros leucocitarios, cilindros de células, de residuos en forma de cilindro, porque es como si fuera de los túbulos, la forma que toman los túbulos contorneados. De esa manera salen en la orina y por eso hay un daño renal importante. Cilindros, cilindros hialinos, cilindros leucocitarios, etc. Estos son datos importantes que debemos conocer. Ahora bien, ¿qué sustancias? Vamos a ver que son sustancias eliminadas. Ninguna debe estar en exceso. Tienen límites adecuados que son medibles, ¿no? También hay otros elementos que pueden estar, pero estas son sustancias que normalmente no deben aparecer en cantidades exageradas en orina. Ahora bien, ¿qué sería el concepto de nefropatía diabética? Ahora bien, muchas veces nos hacemos la idea que simplemente va a ser el daño vascular, porque estamos hablando de daño vascular relacionado con el riñón, pero es un daño de la vasa vasorum, sí, de los pequeños vasos, pero aumento crónico de la glicemia, muy importante, por esclerosis y fibrosis glomerular. Ese es el concepto. Se considera una afección multifactorial. ¿Por qué? Porque hay factores genéticos, hay factores sustanciales, ambientales, propios vasculares, metabólicos, multifactorial, incluso inmunogenética. Importante, que termina con gran daño del parénquima renal, glomérulos, importantísimo, ahí está, bajo un gran estrés oxidativo, interesantísimo, porque estamos viendo que el estrés oxidativo se está demostrando que está llegando a todas las enfermedades. Prácticamente no hay una sola enfermedad en nuestro cuerpo que esté fuera del estrés oxidativo. Lo hablaremos más adelante también. Y descontrol de la muerte celular programada o apoptosis, cuando se daña todas estas células de la membrana, cuando los receptores de apoptosis, de muerte celular a nivel de membrana, se dañan, hay alteración, se descontrola esto, que es el control de la muerte celular programada.
está relacionada con también la nefropatía diabética. Ahora, causas fisiopatológicas o tendencias que llevan al diabético a una nefropatía. Fíjense que la lesión proliferativa de los podocitos que habíamos conocido, que están en el mesangio, en la capa interna de la cápsula de Bowman, y células del mesangial. Ya habíamos visto lo que era el mesangio en la cápsula de Bowman. Ahora, la hiperglicemia y puede producir proliferación de ese mesangio, proliferación descontrolado, lógicamente, relacionado, como les decía, con el estrés oxidativo y la pérdida de la muerte celular programada. Acción de la aldosa reductasa, retención de sorbitol, importante. Todo comienza cuando esa hiperglicemia va a provocar ese aumento de sorbitol, que es el de que se desencadena intracelularmente el proceso oxidativo y el proceso dañino. Vamos a ver cómo. Este estrés oxidativo y las interleuquinas de la 1 a la 17, hay muchas interleuquinas, la IL de 1 a 17, vamos a ver. El TNF o Tumor Necrosis Factor, el factor de necrosis tumoral, y el RAS, el sistema renina-angiotensina aldosterona, que sí es un mecanismo importante para mantener la presión, después que esté el mecanismo de la renina, que al final terminamos absorbiendo sodio, después que la aldosterona se dispara en las suprarrenales, lógicamente, pero en este caso de la nefropatía diabética es un feedback negativo, que va a provocar más vasoconstricción y más lesión vascular, que al final termina, como les digo, con una vasoconstricción patológica. Estos son los datos fundamentales básicos que se producen en el riñón antes de entrar en los mecanismos metabólicos. Ahora bien, ¿qué pasa en la nefropatía diabética? Destrucción de la nefrona. Vamos a ver que aquí está la esclerosis, se produce alrededor toda esta esclerosis, y ahí hay aumento de estos pelotones, prácticamente dentro de la cápsula de Bowman, que más que de vasos se vuelven a conglomerados, y es lo que se llama, nombró como Kimmel y Wilson en la nefropatía diabética. Esto aquí es normal, miren aquí este grosor, cómo limita la filtración o descontrol de la filtración a nivel renal. Ahora bien, ¿cómo se forma el sorbitol intracelular? Esta es la glucosa, y a través de una, hay que tener cuidado porque la aldosa se parece mucho a aldolasa, son diferentes. Esta aldosa son glucosas, tipos de fructosa, manosa, etc. Ahora, la aldolasa es una enzima de esta aldosa. Son enzimas. La aldosa reductasa, que es esta, que actúa aumentando el NADH, interesante, y donde prácticamente se disminuye por uso, porque está exageradamente en uso, lo que es el NAD fosfato o NADPH. Por eso es que disminuye, porque se produce y se aumenta el NADH, esta aldosa reductasa. ¿Y quién se forma? Este compuesto que se llama sorbitol intracelular. Vamos a ver qué hace ese sorbitol. Ahora bien, aquí estamos de nuevo con esta. El sorbitol se utiliza como edulcorante en muchos alimentos para diabéticos, ok, pero ese no es el sorbitol. Cuando está intracelular es muy peligroso. Se encuentra en el cristalino, la retina, el hígado, el riñón y las células de Schwann. Vamos a ver cómo, por eso es que se relaciona, hay desmielinización en el caso de la diabetes, sobre todo periférica, porque también este sorbitol puede afectar las células de Schwann. Importante. Ahora bien, vemos que esa aldolasa reductasa, como lo vimos, el NADPH lo convierte en NAD, y ese sorbitol deshidrogenasa, el NADH se reduce y forma entonces fructosa y va a la glucólisis o gluconeogénesis. Eso es normal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay demasiado sorbitol,
se daña y prácticamente esta secuencia, este sorbitol no se trabaja, no se convierte en fructosa, que es una aldosa para ser utilizada normalmente. ¿Qué pasa? Que este es el mecanismo normal, pero cuando ocurre el problema del aumento excesivo del sorbitol, es dañino. Entonces no todo el sorbitol se puede metabolizar y para ir a la glucólisis o gluconeogénesis, y entonces viene el daño. Ok, esto es importante. Ahora, cuando hay hiperglicemia crónica, ¿qué pasa? Hay hipertrofia glomerular, proliferación del mesangio, muy importante. Hay alteración de la función corpuscular, el corpúsculo, de la cápsula de Bowman. Y hay hiperfiltración, daño del parénquima renal. Esto es una de las cosas. Ahora bien, en este espacio, cuando hay alteración del cuerpo corporal, la formación del sorbitol se altera por aumento del estrés oxidativo, activación de la proteína quinasa, PKC, activación de la ruta de la exoxaminasa. Esto va a dar lugar a la caída del NADPH, como habíamos visto en relación anterior, el NAD-fosfato, la nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. Este se cae. Este se cae. Y estos son mecanismos paralelos a este daño que se produce a nivel del mesangio, lesión mesangial. Aquí tenemos, miren, una muestra de este glomérulo normal, y miren aquí cómo hay ese desorden y toda esa acumulación dentro de la cápsula de Bowman, y produce la déficit de liberación de orina. Aquí, este es el tubo contorneado proximal. Ahora bien, la aldosa reductasa en ojo, riñón y nervio periférico se activa la presencia de hiperglicemia, se parece a la anterior, aumenta la producción de sorbitol, lo mismo que hemos visto, está bien, caída del NADPH, lo que hemos visto, y aumento del NAD, que aumenta el DAC, que es fíjense que este diacilglicerol, este DAC, este aumento de NADH, y esto va a alterar prácticamente, sí, en la neuropatía, pero no en la retinopatía ni en la nefropatía diabética. Esta no tiene relación, pero sí en la neuropatía. Es importante, por eso son las tres complicaciones: retinopatía, neuropatía y la nefropatía, están tan relacionadas a este daño metabólico que viene desde el sorbitol, que el sorbitol disminuye ¿qué? A la NAD-miocitol, que es una función de membrana, depletando el DAC, que es el diacilglicerol, y se cae o frena la bomba de ATP asa sodio potasio, y la membrana entonces deja de funcionar. Y esto se altera ¿dónde? En la neuropatía. Pero esta acción desde el NADH no tiene relación con esto y no afecta en la retinopatía ni en la nefropatía. Esto es importante irlo explicando cómo la aldosa tiene esto directamente por aumento del sorbitol, por eso lo pongo hasta aquí, aumento del sorbitol y aumento del sorbitol aquí, para que todo parte por el aumento del sorbitol. Está demostrado esto ya en las vías metabólicas. Ahora bien, ¿qué reacción tiene el estrés oxidativo, las interleuquinas en el daño renal? Esa hiperglicemia va a provocar el daño a nivel de membrana, receptores de la apoptosis, va a provocar, hay aumento de ¿qué? De aniones superóxido, hidrogeniones, y va a aumentar alteración del metabolismo mitocondrial, estimulación de la NADPH, oxidasa, que está en reacciones anteriores, y sustancias reactivas del oxígeno, peróxido de hidrógeno y anión superóxido. Esto va a dar lugar a ¿qué? Aumenta la hipertrofia y proliferación celular con incremento de la apoptosis. En esa célula las mata,
las destruye a nivel del mesangio. Los podocitos se destruyen. Y lógicamente a esto se asocia las interleuquinas, la interleuquina 1 y a la 17 y la 18, con alteraciones prácticamente de la permeabilidad y la proliferación de células mesangiales, porque son estimuladas también por el factor de necrosis, el factor tumoral, el tumor necrosis factor, que induce a la inflamación. Así que está relacionado con las interleuquinas el factor tumoral y lo que es la apoptosis de esa célula. Hay un descontrol a nivel de la membrana cuando todo parte por esa hiperglicemia crónica no controlada, porque la misma glucosa se convierte en un antígeno que va a lesionar las paredes vasculares, etc., inclusive a nivel, lógicamente, a través del sorbitol de las células mesangiales o podocitos. Aquí entonces tenemos el mecanismo del RAS. ¿Cómo actúa? ¿Qué relación tiene? Lógicamente, el RAS, que renina, angiotensina, aldosterona system, esto es un mecanismo normal que en todo funciona. Pero ¿qué pasa cuando se altera y cuando se relaciona con estos desórdenes metabólicos? Hay una vasoconstricción en las arterias aferentes renales, daño renal secundario, porque hay una como habíamos puesto en el cuadro, hay una vasoconstricción de feedback exagerada. Fíjense aquí, lógicamente, aquí se produce la renina, esto va a ir al hígado a producir angiotensina 1, y a nivel de los pulmones, la relación tremenda con la membrana basal, miren qué interesante, el riñón y los pulmones están muy relacionados incluso con la membrana basal, glomerular y alveolar. Se produce el angiotensin converting enzyme, que va a producir o va a hacer lo que es la angiotensina 2. Angiotensina 2, y esto va a ir a la suprarrenal a ayudar a producirse ¿qué? O segregarse ¿qué? La aldosterona. Y esto va a aumentar la absorción, la producción de sodio, etc. a nivel, lógicamente, de sodio y agua a nivel renal. Para aumentar para disminuir o aumentar la presión. Es un mecanismo normal, pero ¿qué pasa? En caso de daño renal, se exagera esa vasoconstricción y tiende más a producir las necrosis interior de esas arterias aferentes renales. Está demostrado la relación del RAS también en la nefropatía diabética. Ahora bien, algo sobre genética y epigenética y la enfermedad diabética. Lógicamente, se han descubierto genes relacionados con la predisposición. Recordar lo que había mencionado de los alelos. Hay alelos específicos, alelos en esos locus, que se llaman así, en esos patas de esos cromosomas, que son variantes alélicas de genes, regiones del cromosoma 7, que tiene el 7q21.3, el 10, en el 10, el 10p15.3, el 14q27.1 y el 18q22.3. Todo esto está demostrado, según el genoma del paciente diabético, que tiene relación con la destrucción y la formación de nuevas proteínas en esas células mesangiales, en esas células renales. Por tanto, tiene una relación, como es lógico, la diabetes mellitus, genética, cromosoma 6, con el cromosoma 7 para la destrucción de muchos genes que están en estos alelos, específicos para ese tipo de pacientes. No todos los pacientes diabéticos tienen otras causas de lesión glomerular, pero en este caso, si también se asocian a estos genes en ese diabético específico, el daño es mayor. Así que nada, les digo los tres aspectos fundamentales que se resumen. Recuerden que el aumento metabólico del sorbitol, el estrés oxidativo, lo que sería el sistema renina de aldosterona y la parte genética. Así que son muchos factores que conllevan al daño del paciente crónico diabético. Por eso es que está dispensarizado
está controlado y es una patología tan importante para estudiar y para controlar y por la gran cantidad de diabéticos que hay en este mundo. Y está en las manos de ustedes, el personal que se empieza a formar. Todo lo que le he dicho hasta aquí, posiblemente me ve un endocrinólogo, un diabetólogo y sabe que me quedo corto. Pero en realidad estos temas son para estimular su profundización y su estudio y qué cosas están relacionadas con la nefropatía diabética. Que profundicen más y solamente trato de facilitarles y ayudarles para eso. Por tanto, ahora mencionaremos algunas situaciones patológicas asociadas, como es, por ejemplo, el síndrome nefrótico, alteración también de esa membrana, un descontrol total de control de la albúmina, etcétera, que lleva lógicamente a la cara de muñeco chino, los edemas malleolares de fácil Godet, porque son grandes edemas, lógicamente, por ese desorden sobre todo de la presión coloidosmótica en el paciente nefrótico. Sepsis urinaria agudas y crónicas que se relacionan también, estos riñones van a estar más medioplágicos en estos pacientes diabéticos. Glomerulonefritis difusa aguda y crónica, ya un poco más relacionado con bacterias, infecciones y daño glomerular, que estudiaremos más adelante cuando veamos riñón. Acuérdense que estamos en relación a la diabetes, no a riñón. Insuficiencia renal aguda y crónica, que sería una de las causas fundamentales de la nefropatía diabética. Finalmente, litiasis renal en diferentes niveles. Síndrome de Fanconi, que tiene relación con aminoácidos, etcétera, y proteínas. Es un síndrome que lo mencionaremos más adelante cuando veamos riñón. Y el Goodpasture, como les decía, el Goodpasture disease, o hay un colágeno tipo 4 en la membrana basal, mesangial, ese colágeno, igual que el colágeno a nivel de lo que es el alveolo, y parece que hay un error, se llama mistake, basal membrane mistake, se produce, que es un error que afecta tanto en la parte glomerular como a este tipo de colágeno tipo 4 y afecta el paso en esos pequeños poros que ustedes vieron en los porocitos entre, en este caso, los neumocitos. En el caso del pulmón sería neumocitos, en el caso de Botman sería podocitos. Aquí no pasa bien el oxígeno, membrana basal glomerular, parecido al distrés. Grábense esto. El distrés respiratorio es al pulmón, como la nefropatía diabética es, lógicamente, al glomérulo. Se puede relacionar así. Son dos membranas importantes que existen en nuestro cuerpo, que son filtradoras, una de sangre y otra de aire o de oxígeno y CO2. Aquí se llamaría filtración renal y aquí se llamaría hematosis o filtración gaseosa. Ese es el Goodpasture, enfermedad que veremos más adelante cuando veamos riñón específicamente. Estos son patologías asociadas a la nefropatía diabética. Tratamiento general, sobre todo el principal es el tratamiento profiláctico. Está el paciente sin diabetes, la persona, está el prediabético, basado sobre todo en la hemoglobina glicosilada A1C, tener el control de esto específicamente, y la diabetes como tal. En este caso sería de 5 a 7, 6.4, prediabético. Estamos hablando de la glicosilada A1. Controles periódicos de su médico tratante para regular los medicamentos, glucosa en ayuna y la hemoglobina glicosilada. 2. Mantener un régimen dietético importante, adecuado para control de la glucosa. Control periódico de la microalbuminuria, proteínas en orina, en una muestra a cualquier hora del día. Lo que sería sobre todo la microalbuminuria. Y mantener un adecuado control de la presión arterial. Por su influencia, ni lo mencioné, uno de los factores que tiene relación es el control de la presión arterial. Porque es un ciclo
un feedback, un círculo vicioso. Más hipertensión, más daño renal. Más daño renal, más hipertensión. Así que las dos cosas hay que dispensarizarlas y controlarlas. Manténgase adecuado control de la presión arterial y de estilo de vida saludable, la dieta. Las diabetes, la mayoría se controlan con la dieta. Estamos claros que existe la diabetes tipo 1, inmunogenética, por los factores estos que conocemos genéticos, etc. Los genes, y ya de por sí es insulino dependiente. Ya lo sabemos, porque así lo mencionamos en el primer día que hablamos de páncreas, que tiene que ver con las células beta del Langerhans por no producción adecuada de insulina, etc. Es insulino dependiente. Pero está la diabetes tipo 2, que con el tiempo nos hacemos diabéticos, etc. Esa glucosa dando vueltas, el sorbitol que aumenta a largo plazo puede llegar a dañar el riñón. Por tanto, hay que mantener una dieta adecuada. Y bueno, gracias. Fíjense que le doy las gracias. No la había, como siempre, lo dejo para el final, lo de suscribirse, lo de Super San, lo de compartir, lo de darnos un like si usted tiene a bien, porque lo necesitamos, y valorar hacerse miembro del canal. Lo digo casi siempre al final, como todos, como otros que empezando lo dicen. Bueno, yo lo dejo para el final para no perder tiempo en los videos. Así que, y miren esto que interesante, en forma de pregunta. ¿Somos lo que comemos? En realidad, no le estoy diciendo que somos lo que comemos, le estoy preguntando. Pues mire que sí, yo creo una persona que hace una dieta adecuada, como les dije, adecuada, controlada, aunque coma de todo pero controlado, pero si va un poco más a los vegetales, más volumen de vegetales que más volumen de glúcidos, lógicamente, va a no ponerse de esta manera. Aquí con las dietas exageradas, altas en grasa, altas en calorías, lógicamente que le va a llevar a diámetros mayores, diámetros en todos los sentidos. Así que no va a estar esta figura fit, va a estar un poquito engrosada. Seguimos adelante, entonces nos vemos en un próximo tema. Probablemente vamos a ver, ya vamos a complicar un poquito ese páncreas, irnos un poco de la parte metabólica y vamos a irnos a lo que es la pancreatitis aguda. Puede ser que demos algún tema intermedio relacionado con lo que es el metabolismo metabólico para seguir asociando a esto. Y también les digo que el próximo tema es importantísimo, este páncreas inflamado, que es una patología puede convertirse en una patología grave. Así que seguimos adelante. Nos vemos en el pancreatitis aguda.